La Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Evangelio de Lucas. Nacimiento y circuncisión de Juan. Entretanto le llegó a Isabel el tiempo del parto y dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor les había mostrado y se congratulaban con ella. El día octavo fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: de ninguna manera, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: no hay nadie, Juan, en tu familia que tenga este nombre. Al mismo tiempo preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre, lo cual llenó a todos de admiración. En aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea, y cuantos los oían los grababan en su corazón, diciendo: ¿qué va a ser entonces este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Efrén de Nisbi comenta: la anciana Isabel trajo al mundo al último de los profetas, mientras que María, una muchacha joven, dio a luz al Señor de los ángeles. La hija de Aarón trajo al mundo la voz que clama en el desierto, mientras que la hija del rey David al verbo del rey de los cielos. La estéril trajo al mundo al que perdona los pecados, y la virgen al que los quita. Isabel trajo al mundo al que reconcilia a los hombres mediante la penitencia, y María al que purifica la tierra de sus manchas. La anciana enciende una lámpara en la casa de su padre Jacob, pues esa lámpara es Juan. La muchacha joven alumbra al sol de justicia para todas las naciones. El ángel anunció el ministerio de Juan a Zacarías. El que habría de ser decapitado anunciaría al que sería crucificado. El que sería odiado proclamaría al que sería enviado. El que bautizaría en el agua al que bautizaría en fuego y en el Espíritu Santo. La luz brillante proclamaría al sol de justicia. El que estaba lleno del Espíritu Santo al que daría el Espíritu. El sacerdote que anuncia con la trompeta al que vendría en el último día al son de trompeta. La voz al verbo. El que ha visto la paloma a aquel sobre quien la paloma se posa. Todo como el relámpago que aparece antes del trueno. Anónimo afirma: la mujer que antes era estéril se hizo fértil y hoy da a luz al precursor de Cristo. Juan es el último y más grande de los profetas, puesto que los profetas anunciaron lo que Juan bautizó con sus manos en el Jordán. Por eso se convirtió en profeta y precursor del Logos divino. Honremos ahora al precursor del Señor, a quien Isabel, de un vientre estéril, pero no sin semilla, dio como hijo al sacerdote. Ciertamente, solo Cristo irrumpió sin semilla a través de un vientre infranqueable. Una mujer estéril engendró a Juan, pero no nació sin el concurso de un hombre. En cambio, el Padre y el Espíritu de Dios cubrieron con su sombra a una virgen pura que concibió a Jesús. Juan se manifestó como un profeta de Cristo, un predicador y precursor de lo que había nacido de una virgen sin semilla. Beda afirma: la circuncisión de Juan ofrece ciertamente una imagen de la resurrección del Señor, porque también ésta tuvo lugar el octavo día, es decir, después del sábado, y de la misma forma que aquella tendía a librar del castigo de una muerte eterna. Así también ésta trajo la perfecta novedad de la vida inmortal en nuestro Creador y manifestó en nosotros lo que hemos de esperar. Juan significa la gracia de Dios, o en quién está la gracia. Con este nombre se expresa tanto la gracia toda de la dispensación evangélica que él predicaba, como de modo particular al mismo Señor por medio del cual se concedió la gracia al mundo. El hecho de que una vez declarado y confirmado el nombre de Juan, se abrió la boca de Zacarías y hablara bendiciendo a Dios,
revela que tras ser manifestada por los apóstoles la gracia del Nuevo Testamento, también un gran número de sacerdotes volverían a la obediencia de la fe. Anónimo afirma: quien creó con el Espíritu todas las cosas como Señor y Creador del universo, hoy ha hecho brotar de una esposa estéril un fruto, el precursor. De esta manera revela de antemano que la naturaleza estéril de los hombres producirá frutos divinos. Lo mismo que Cristo dio vida y revivió mediante su propio nacimiento el seno paralizado de su madre, así también por medio del vigor de su predicación reavivó y renovó las esperanzas muertas de la humanidad. El desierto iluminó más que el sol al santo precursor, digno de toda alabanza, y por ti manifestó su alegría y se hizo fértil, y junto con toda la creación canta al Señor y Dios por siempre. Máximo de Turín afirma: cuando nació el niño Juan, puesto que los parientes discutían sobre qué nombre ponerle, presentaron unas tablas al padre para que escribiese él mismo el nombre que le agradaba e indicase por escrito lo que no podía decir mediante la voz. Entonces, de una manera maravillosa, tomó las tablas para escribir con la pluma, se soltó la lengua y con la voz previno lo escrito y no escribió el nombre de Juan, sino que lo pronunció. Mirad el mérito del Bautista. Restituyó la voz a su padre. Devolvió la elocuencia al sacerdote. Mirad, repito el mérito. Juan desató la boca que el ángel había atado. La que Gabriel había cerrado, el niño la abrió. Cuando Juan nace, el padre se vuelve de repente profeta y sacerdote. La palabra logra su uso. El efecto recibe la prole y la función reconoce al sacerdote. Beda afirma: el día en que Juan es circuncidado recibe también el nombre. Y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea. Más tarde, en el tiempo de la resurrección del Señor, cuando fue enviado de lo alto el Espíritu y se difundió por el mundo mediante los apóstoles la gloria de su nombre, el más salvífico temor golpeó los corazones, no sólo de los judíos, que eran vecinos, bien por el lugar físico, bien por el conocimiento de la ley, sino también de los pueblos extranjeros hasta el confín de la tierra. Y la fama de virtud de Juan traspasó no solo la montaña de Judea, sino también todas las cimas de los reinos y de la sabiduría del mundo, de modo que en todas partes dejaron su anterior forma de vida y se acercaron a recibir los sacramentos de su misma fe.